Hola a todos, soy Héctor López, mi línea de internet es Crear y soy miembro de la página archivo027.com y voy a hacer un rápido recorrido por las 22 películas de James Bond, porque ya sabéis que empezó en las novelas, pues las más conocidas en las películas, pero antes voy a poner un pequeño vídeo hecho con imágenes de la saga. Bueno, pues la saga de todos sabéis con Sean Connery en 1962. En aquel entonces no era nada conocido y precisamente por eso lo escogieron, porque era muy poco conocido y por tanto era muy barato, tenía muy poco presupuesto y por esta razón le escogieron, aparte que además tenía muy buen físico porque había trabajado como Mr. Universo, había participado en el certamen de Mr. Universo, entonces le cogieron también por el físico y porque estaba dispuesto a firmar un contrato de 5 años, cosa que los actores de la época, como Cary Grant, por ejemplo, no les interesaba, porque en aquel entonces no se veía tan bien como ahora las franquicias, se consideraba cine de poco nivel. La saga empezó con Agente 007 contra el Dr. No, en la que James Bond tiene que investigar el asesinato de un agente británico en Jamaica, y es prácticamente pues, una película más policial que lo que luego estamos acostumbrados, porque aquí no hay tanto gadget, es un poquitín pistas, interrogar a los sospechosos. Es una película menos espectacular que las siguientes, pero está muy bien porque permite conocer al personaje, es una muy buena presentación del personaje, es un agente secreto con licencia para matar, y es una mezcla perfecta entre brutalidad y elegancia. Eso es lo que define al personaje, aparte de que es culto, es seductor y tiene todas las características del hombre perfecto del siglo XXI. También sirve muy bien como presentación de la saga porque ya en esta primera entrega ya tenemos el famoso Gun Barrel, que es el cañón con el que empiezan siempre las películas, que dispara a la cámara, que la sangre y que la cámara estabilidad dentro del cañón de una pistola. Otra característica típica de esta saga es la famosa secuencia de títulos de crédito, que suele ser siluetas femeninas. También tenemos el James Bond Theme, la melodía famosa que todos conocemos, que se ha estado escuchando antes, y que fue compuesta por Monty Norman, un compositor especialista en teatro. También aparecen las primeras chicas Bond, no pueden faltar, y la más famosa fue Ursula Andress porque interpretó esta escena de bikini blanco. En aquel entonces, en los años 60, pues llamó mucho la atención porque no era tan habitual en el cine de aquel entonces. Lo mismo digo, los villanos también eran distintos porque son más crueles, más despiadados que de costumbre, incluso liquidan sus propios esbirros y suelen tener deficiencias físicas. Es algo que define mucho a los villanos de James Bond, en este caso tienen manos mecánicas. Luego llegaría la segunda película, de Celoso con Amor, en la que se dedicó el presupuesto, pero es muchísimo más espectacular. Es de las mejor consideradas de las 22 películas, junto a Goldfinger y Casino Royale. Y tiene una trama además más compleja, porque es un juego a 3 bandas entre los soviéticos, James Bond y Spectre, que es la organización criminal a la que se enfrenta siempre en las películas de Connery, a excepción de Goldfinger. Entonces es una trama en la que tiene que recuperar un dispositivo decodificador ruso
y bueno, es una trampa que sabe que es una trampa, pero tiene que activarla porque el premio puede ser muy interesante, que es ese decodificador. Ya creo que es más compleja que Doctor No, con diferencia, bastante más espectacular, porque hay, por ejemplo, esta fantástica persecución de lanchas, que no está nada para ser el año 63, y vemos por primera vez a Blofeld, que es el archienemigo de James Bond, el clásico villano del Gato Blanco, que más tarde en otras películas de Connery se le va a mostrar el rostro. Aquí de momento solo se le ve con el animal. Entonces son los aspectos más llamativos de esta película, y aún así sigue faltando alguna característica que luego van a tener las demás entregas, porque por ejemplo esta no es tan glamurosa y la banda sonora no tiene el estilo rimbombante que van a tener las siguientes. Eso llevaría con Goldfinger, que es la tercera película del 64, y fue el verdadero taquillazo a nivel mundial, y cuando se instaló ya lo que se llama la Fórmula Bond. La Fórmula Bond es la combinación de villanos, chicas, gadgets, buenas escenas de acción, localizaciones exóticas. Aquí están todos los elementos, no falta ninguno, y es la de las más exitosas por eso, de las más reconocidas. Tenemos, por ejemplo, el primer coche con gadgets, que aparece aquí en el 64, el Aston Martin, que tiene ametralladoras, tiene un asiento eyectable, en fin, todo lo que ahora estamos ya tan acostumbrados. Empezó aquí con Goldfinger, también tiene un villano muy bueno, el propio Goldfinger. Aquí vemos una de las escenas más famosas, en la que amenaza a Bond con un láser. Y bueno, es una película muy recomendable porque se ven ya todas las características típicas de la franquicia, y lo único que puede decepcionar es que, claro, es muy fantasiosa, hay muchísimos gadgets, son peripecias que se salen de lo que es las cintas de espionaje tradicionales, y se aleja bastante también del realismo que tenían las novelas. Entonces puede decepcionar un poco igual a los lectores de las novelas, a los fanáticos del espionaje realista, ¿no? La Operación Trueno es prácticamente una copia de Goldfinger, tiene más o menos los mismos elementos, gadgets muy espectaculares, escenas de acción muy exageradas. También tiene un villano pues, que también es millonario. Los villanos de James Bond siempre son muy elegantes, son millonarios, pero al mismo tiempo tienen esa faceta sádica y cruel, ¿no? Lo que más destaca de Operación Trueno son los efectos especiales, que ganaron el Oscar. Es la única película que ha ganado el Oscar junto a Goldfinger, que ganó a mejor sonido. Y lo que más destaca son las batallas submarinas. Tiene así la mitad de la película se sucede bajo el agua, y tiene escenas realmente espectaculares, sobre todo para ser del año 65. Lo que pasa es que también es verdad que juega un poco en su contra a veces, porque ralentiza un poco el ritmo narrativo de la historia, ¿no? Esto lo que la gente critica de estas secuencias, son muy agotantes. Y bueno, Operación Trueno no está tan considerada como Goldfinger, pero fue aún más taquillera, y a día de hoy sigue siendo la que más entradas vendió. Está entre las 50 más taquilleras de la historia del cine. Luego vendrá solo seguidas veces en las que se le sigue la senda que había instalado Goldfinger, es decir, muchísimos gadgets, muchísima fantasía. Aquí nos acercamos un poco a la ciencia ficción, porque el villano Blofeld secuestra naves espaciales en pleno espacio exterior, o sea, es ya casi ciencia ficción, y es una de las cosas que más critico de esta entrega, que es igual demasiado exagerada para tratarse de una escena para tratarse de una película de espionaje. Lo bueno es que vemos por fin el rostro de Blofeld, ocurre aquí en esta película del 67, y está muy bien interpretado por Donald Pleasence. Yo digo que en general es una película peor considerada que las anteriores que hemos visto, entre otras cosas porque vemos a James Bond transformándose en japonés para que no se descubra por sus enemigos. Lo que es la transformación que hace el japonés, con cirugía estética y demás, pues como que no queda muy bien en pantalla. Es una idea que viene de las novelas, pero que en pantalla no tuvo muy buen resultado. Connery dejó el papel aquí en el 67 porque estaba un poco cansado de interpretar el mismo personaje, y le sustituyó un modelo australiano que se llamaba George Lazenby, que no tenía estudios de interpretación, pero bueno, más o menos pues cumplió el papel. Lo que pasa es que no quiso continuar porque era un team egocéntrico, pensaba que iba a labrarse una carrera como actor fuera de la saga, y no fue así. Después de James Bond no se la ha visto en grandes producciones, y es una lástima eso, que no hubiera continuado, porque su película está muy bien valorada por los fans. Es de las más realistas, las más creíbles, sigue casi al pie de la letra la novela del mismo título, El servicio secreto de su majestad. Y ya digo que es una película que gusta mucho a los seguidores de las novelas. Vemos cómo se enamora por primera vez, tiene un romance, y la trama consiste en que, aprovechando que conoce al padre de esta chica, que es un mafioso, consigue establecer contacto con la localización oculta de Blofeld. Es de nuevo otra persecución contra Blofeld, y es parecida en ese sentido a las de Connery, pero muchísimo más realista, con un toque romántico y dramático pues muchísimo mayor. Aquí la acción no es tan espectacular como habíamos visto.
Lo que más llama la atención de esta película son las secuencias de esquí, porque hasta entonces Paul no había esquiado nunca, y están además muy bien rodadas para tratarse del año 69. Un idea que Lazenby dejó la saga en esa película, no tuvo mucha taquilla además, a la gente tampoco le gustó mucho su interpretación, en general la persona un poquitín soso, y por todas esas razones, que se alejaba un poco de lo que quería el público de la época, que entonces buscaba más la fantasía, pues se decidió volver a Connery por una película más. El actor pues decidió regresar porque le pagaron muchísimo, fue el actor mejor pagado del momento por $1.200.000, y en esta película, pues por desgracia fue su despedida, y una despedida un poco amarga, porque es una película de las peor consideradas, tiene también muchísima fantasía y sobre todo muchísimo humor. Las demás más o menos eran serias, aquí casi todas las escenas tienen una vis cómica que perjudica claramente tanto al argumento como la película. Lo mejor que se puede rescatar de esta película pues es alguna idea, como por ejemplo que Roger tenga diferentes clones, vamos a decir, con cirugía estética se fabrica personas que son iguales a él, y James Bond tiene que adivinar a quién tiene que matar. Pues, esa es de las mejores ideas de la película, pero en general la acción es poco espectacular, los efectos especiales son también muy pobres, y fue una película, incluso las chicas Bond son todo el rato cómicas, no tienen así una cara ni dramática ni emocional de ningún tipo. Entonces es lo que digo antes, para tener una despedida un tanto amarga para Sean Connery. Ya en el año 73 ficharían a Roger Moore porque de nuevo tenía un buen físico, era también elegante, era lo primero que se fijaban, que tenía buen físico, y eso siempre tenía que ser muy elegante. Y le ficharon porque había mucho éxito con el salto. Entonces aquí querían fichar a un actor que fuera conocido. No quieren cometer un error tipo George Lazenby, que era un desconocido, y que encima abandonó la saga. Y con Roger Moore se realizaron por lo menos iba a hacer 4 películas, y al final acabó haciendo 7, o sea que salió bien la jugada en esta ocasión. Y ya digo que había mucho sitio con el salto, y esa fue la principal razón por la que le escogieron para Vive y deja morir, la primera película que hizo, que por desgracia sigue un poco la senda de Levantas para la eternidad, porque tiene el mismo guionista. Y vemos también que casi todas las escenas tienen una vis bastante cómica, todo tiende hacia la comedia, incluso las escenas de acción. Entonces lo único que es rescatable pues es, bueno, que llama la atención que todos los niños son negros, de raza negra, porque en aquel entonces era la época de este cine de Black Exploitation, que se llamaba, con películas como Saw, en la que los actores negros eran protagonistas, pues quiso seguir un poquitín la moda de la época. Y bueno, pues es una trama relacionada con el narcotráfico, tampoco es muy de espionaje, pero bueno, al final es entretenida, tiene escenas como por ejemplo una persecución en lanchas bastante famosa, otra en una granja de cocodrilos bastante original, pero hay muy poco salvable de Vive y deja morir, por desgracia. La primera película de Roger Moore tuvo una taquilla, pero en cuanto a los fans pues no gustó demasiado. El Hombre al Pistola de Oro pasa un poco lo mismo, se repiten muchos de los chistes, aparece otra vez un personaje cómico del anterior que es un sheriff americano patoso o malicón, como el que protagonizaron las series americanas de aquel entonces. Entonces se entiende sobre todo hacia la comedia. Aquí lo único destacable es una pirueta con el coche de 360 grados en un puente, que está muy guapa. El villano también está muy bien, está interpretado por Christopher Lee, el propio hombre de la pistola de oro, que la titula la película, y tiene un duelo con James Bond bastante interesante, pero el resto pues consiste en una trama de que parece que Scaramanga va a buscar a Bond, era al revés, normalmente James Bond va por el villano, eso es un poquito que destaca, pero casi todas las escenas, incluyendo las de acción, pues digo que son muy cómicas. Donde mejoraría bastante la cosa fue en La espía que me amó, que muchos dicen que es la mejor de Roger Moore, de las 7 que hizo, es la favorita del propio Roger Moore, la favorita del productor Kevin Broccoli, junto a Porcini, que es Orson Welles. O sea, tiene bastantes adeptos porque está bastante mejor. Y tiene bastante humor también, pero por lo menos las escenas de acción son bastante serias. Como hemos visto antes en el vídeo mío de que salta en esquí en cine paracaídas, que se ha de esta película. Y además fue nominada a 3 Oscars, aunque no había ocurrido nunca ni volverá a ocurrir después, a mejor dirección artística, mejor banda sonora y mejor canción. Entonces, técnicamente es soberbia, porque además se aumentó muchísimo el presupuesto, y tiene gadgets muy originales y llamativos como un coche submarino. Entonces, es una película también en la que destaca sobre todo la fantasía. Es un poquitín, como había ocurrido con Connery, muchísimo gadget, muchísima acrobacia, y donde la credibilidad pues es muy escasa, porque estamos hablando de un género que se aleja bastante del espionaje típico de la Guerra Fría, o el espionaje que tenemos ahora en el caso Bourne, por ejemplo. Y ahí vemos una foto de los dos protagonistas a la derecha, en este caso es una agente rusa que salía con James Bond,
porque han desaparecido dos submarinos atómicos, uno ruso y otro americano, y esa es la investigación en la que se basa el argumento y que está bastante bien llevada. En Murray, que se quiso hacer una copia prácticamente exacta, se siguen los mismos parámetros, es un guión muy parecido, pero se deriva también hacia el humor, un humor excesivo, muy bobalicón, que se convierte ya casi en una comedia de acción, más que una cinta de espionaje. La ciencia ficción tiene un peso muy específico en esta entrega, porque incluso James Bond, la gente de turno, en este caso es una espía americana, viajan al espacio, hay una batalla espacial en plan Star Wars con láseres, y es que se quiso aprovechar el tirón comercial que había tenido Estados Unidos en el 77, esta película es del 79, y entonces ya digo que se quiso aprovechar ese tirón, aunque dejaran de lado el género mismo que es el espionaje, ¿no? Aquí es casi todo ciencia ficción. Y bueno, aparece Tiburón, que es uno de los villanos más característicos de la saga, ya había aparecido La espía que me amó, donde también hace un papel bastante cómico, y aquí vuelve a interpretar muchísimas escenas cómicas con desgracia. Lo que es el villano está bastante original, y cuando se comporta de manera seria está bastante bien. Aquí, por ejemplo, vemos mordiendo el cable del teleférico, en una escena de Moonraker, y que es de las pocas escenas un poquitín serias, aunque siempre, como digo, predomina la fantasía. En Solo para los ojos se vuelve otra vez al realismo, ya se deja de lado un poquitín los gadgets, no hay tantos, y es una trama más de Guerra Fría. James Bond tiene que recuperar el dispositivo ATAC, que sirve para mandar órdenes a los submarinos atómicos ingleses. Entonces recuerda un poquitín, aunque no esto desde Rosa Amor, solamente que en vez del Alector, aquí es el ATAC. O sea, se pone un poquitín al estilo de espionaje. Está muy bien en suspense, porque no sabes quién es el villano desde un principio. Hay un juego ahí a dos bandas que no sabes si es un villano, quién es realmente el bueno de la película, hasta que avanza un poquitín la trama. Y ya digo que es de las mejores películas de Roger Moore junto a Las que no. Es las que mejor considero porque es más seria que las anteriores, no hay tanto humor. Y lo que digo, un poquitín más realista. Lo que pasa es que, insisto, Roger Moore se caracteriza por la comedia siempre. Y aquí ya vemos que conduce dos caballos. Cuando James Bond siempre conduce Aston Martin y coches de lujo, pues aquí le quitaron eso y parecer autoparodia, pues conduce dos caballos, un 102 caballos por las calles de Madrid, según la película, porque como veis, pues poco se parece a Madrid, porque fue rodado en Venecia. Y también tiene unas escenas de esquí bastante espectaculares y bastante realistas dentro de lo que cabe, porque por ejemplo, los que le persiguen son motos con ametralladoras, o sea, el estilo fantasioso de la saga nunca se pierde, siempre hay baremos, pero el estilo fantasioso nunca se pierde. Con Octopussy se volvió otra vez a los gadgets, tenemos por ejemplo conduciendo un mini jet que veis ahí en la carátula de la película, una escena bastante espectacular, muy bien hecha, y de las pocas series que hay, porque aquí también todo se deriva hacia el humor, o sea, que casi todas las persecuciones tienen chistes cada 2x3. Lo bueno es que tiene una trama bastante original, porque mismo tiene que investigar qué tiene que ver unos contrabandistas de joyas con un circo y con el ejército soviético. Tiene un suspense bastante elaborado y hasta mitad de película no se sabe realmente qué es lo que planean los villanos, porque muchas veces los James Bond se resuelve desde el principio qué es lo que va a suceder y ves cómo James Bond investiga, pero ya sabes quién es el malo y ya sabes lo que ha hecho, ¿no? Aquí sucede un poco lo contrario, hasta mitad de película no sabes qué es lo que planean los villanos. Es una de las cosas que mejor tiene esta película, junto a una soberbia ambientación en la India. Es la única película que se desarrolla en este país. Aquí vemos una foto del Acrostar, el dirigente de esa primera escena, y ya digo que pues acaba otra vez en comedia. Cuando acaba la persecución, le vemos repostando en la clásica gasolinera del pueblo, ¿no? Es el estilo de Roger Moore, eso siempre le ha acompañado en mayor o menor medida. Y aquí vemos a la chica de la película que se llama, como la propia película, Octopussy, y que ya había aparecido en el orden de la historia de hoy. Es la única actriz que repite en un papel protagonista. Y bueno, llegamos a la séptima y última película de Roger Moore, que es Panorama para Matar, que por desgracia fue una serie un poco amarga porque es de las cintas más flojas. Es una cinta también pues, muy humorística, que vemos por ejemplo conduciendo un Renault 11 que se parte por la mitad y sigue funcionando con solo 2 ruedas. O sea, llega un estilo de humor demasiado estrambótico, incluso para la saga de James Bond. Lo bueno es que tiene localizaciones muy buenas, por ejemplo, hay una pelea en el Golden Gate, hay una persecución por París, aparece la Torre Eiffel, un salto de paracaídas desde la Torre Eiffel, hay ciertas cosas que se salvan. También el villano está muy bien interpretado por Christopher Walken, que interpreta un magnate de los microchips, y mismo tiene que investigar si
si está pasando los diseños de los microchips ingleses a los soviéticos. Tiene un trasfondo de Guerra Fría, pero lo malo es que cada 2 por 3 muchos gags. Tampoco destaca mucho la chica principal, Stacy Sutton, que aparece a partir de la segunda mitad de la película y no participa mucho en la trama, en el argumento. Es de las peores chicas de la saga, de las peor consideradas, porque su interpretación es un poco sosa y un poco activa en lo que es el argumento. Pues ya digo que la última de Roger Moore pues, fue un poco decepcionante, y además el crítico que tenía ya mucha edad, porque aquí tenía ya 57 años, que es una edad muy elevada para un agente secreto porque se para matar. Luego llegaría la etapa de Timothy Dalton, a finales de los 80. A este actor galés le escogieron por todo lo contrario a Roger Moore, porque se daba muy bien el drama. Había hecho muchas obras de teatro, películas de época. Era un actor, pues eso, muy dramático, y quería mandar un poquitín a la esencia de las novelas, a ese realismo y ese corte crudo que tenían las novelas, pero sin perder un poco la fantasía de las películas con los gadgets. Pues aquí vemos un par de imágenes de Timothy Dalton que por motivos fuera de la película, por motivos legales, son 2 películas. Iba a haber hecho hasta 3, pero motivos legales, juicios y demás impidieron que pudiera hacer una tercera película. La primera película tuvo muchísimo éxito, se tituló Alta Tensión y vuelve a tener una trama muy de Guerra Fría. En ella deserta un general ruso con la ayuda de James Bond y les comenta que el servicio secreto ruso quiere plantear una guerra directa contra el servicio secreto británico. Y todo eso con un trasfondo de narcotráfico. Es un argumento bastante más complejo que de costumbre, con unas cuantas sorpresas, por no decir argumentales. ¿Sí? ¿Es verdad que la de este actor está considerada la peor de la saga? No, Alta Tensión, al contrario, está bastante... Las 2 de Keith Stanton. Las 2, la licencia para atrás es peor considerada, eso sí, es un poquito peor considerada, lo vamos a ver después, pero de las peor consideradas son sobre todo El hombre de la pistola de oro, los estudiantes de Roger Moore, por la comedia. Lo que no gusta a los fans del personaje es que tienda en exceso hacia la comedia. Las novelas son muy creíbles, muy realistas, y Roger Moore pues a veces se excede. Pero no, las de Timothy Dalton tuvieron muy buena taquilla, los fans estaban considerados bastante bien, porque cojan muchos elementos propios de las novelas, incluso pasajes enteros. Eso que acabo de comentar, de que un general ruso deserta, procede de una novela de un film original. El resto se inventó para adoptarlo a los años 80, que estaba de moda el narcotráfico, los tipos de narcotráfico, corrupción en Miami y demás, y por eso aquí la trama al final se desvía hacia el narcotráfico. Es una película que digo que está muy bien equilibrada entre realismo y fantasía, porque aparecen unas tomas de catcher, pero al mismo tiempo las escenas que protagonizan no son excesivamente exageradas. Están bastante bien equilibradas y ya digo que es una película bastante aceptable dentro de la saga. Lo único de lo peor de esta película es la chica, que está pobremente interpretada por esa actriz holandesa y por lo demás cumple los requisitos. Y bueno, los villanos tampoco son demasiado imponentes en comparación con otros. No parecen los típicos villanos con deficiencias físicas que comentaba antes, son villanos más de otro tipo de cine, de películas de los humanos son los narcotraficantes, ¿no? Pues aquí se desvía un poco del esquema clásico de los criminales, de los villanos.